Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre acciones recomendables para el mes de abril de 2022, así que vamos a volver un poco con este tema de acciones, con estos vídeos que sé que os interesan. Y en concreto en este vídeo quería hablaros de algunas empresas que quizá puedan tener más auge o más interés a raíz de la situación actual, es decir, el conflicto con Rusia y Ucrania, de forma que vamos a analizar algunas empresas que quizá puedan verse un poco favorecidas, digamos, por esta situación y que quizá nos puedan reportar ciertos beneficios. Bueno, pues tal y como comentaba Warren Buffett recientemente, es muy probable que en una situación de guerra, sobre todo si es una guerra muy fuerte, una guerra muy preocupante, esto afecte evidentemente a la economía mundial y por tanto también al valor del dinero. Y de esta forma podríamos encontrar situaciones donde se dé un aumento de la inflación o donde haya variaciones en los tipos de cambio. Por lo tanto, esto es algo que hay que tener muy presente y por otro lado, pues podría ser algo que nos incentivase a invertir en lugar de mantener nuestro dinero de forma líquida. Y en el caso de que existiese una guerra, entonces, ¿qué tipo de empresas serían más o menos las que saldrían más beneficiadas? Pues por un lado encontraríamos aquellas empresas que estén relacionadas, por ejemplo, con el tema de defensa y seguridad, por otro lado también aquellas relacionadas mucho con el tema de la ingeniería para el desarrollo, por ejemplo, de aeronaves, buques o, por ejemplo, también submarinos, y además también aquellas que estén en un terreno muy tecnológico y de desarrollo de inteligencia artificial, ya que básicamente si una guerra se vuelve más grave de lo normal o se extiende durante más tiempo del que se esperaba, pues aumentará la demanda de este tipo de productos. Otro tipo de empresas que generalmente también salen beneficiadas son aquellas que están relacionadas con bienes de consumo básico especialmente y por otro lado también las farmacéuticas. Esto es algo que podemos ver no solo en una situación de guerra, sino también por ejemplo durante los confinamientos. Es decir, cuando existe una crisis, una catástrofe, etcétera, una situación de incertidumbre, la gente suele tener miedo al desabastecimiento de los productos más básicos que garantizan tu supervivencia. Por lo tanto, pues aumenta la demanda de todos estos productos. Así que si se desencadena un pánico generalizado, pues tiende a aumentar la demanda de esos productos más básicos, ya que los individuos son conscientes de que una guerra, por ejemplo, puede hacer que haya mayores problemas en la cadena de suministro y que por lo tanto pueda haber ese desabastecimiento. Con que en este vídeo vamos a ver tres empresas que pueden verse beneficiadas por esta situación y que además en realidad ya se está viendo un poco en las acciones cómo estas han ido subiendo a raíz de la crisis, por lo tanto pues bueno, os las voy a comentar a ver si podrían encajar en vuestro portfolio. De todas formas, recordad que cada inversor tiene que realizar su propio análisis en base a sus preferencias, su riesgo o su capacidad adquisitiva. Por lo tanto, pues siempre tened esto en cuenta y realizar vuestro propio análisis antes de invertir. La primera empresa de la que quería hablaros es Thales, es una empresa francesa de electrónica que desarrolla productos para los mercados de defensa y seguridad y también para el mercado de ingeniería aeroespacial. Inicialmente se llamaba Thomson CSF y posteriormente, tras la adquisición de Rocket Electronics, que era una empresa electrónica de defensa británica, pasó a la denominación actual. Esta empresa tiene gran importancia en distintos países, como precisamente en Gran Bretaña, donde observamos que Thales UK es el segundo contratista de defensa más grande de ese territorio. Tras la privatización que se produjo en 1998, Thales en la actualidad es una empresa que comparte propiedad con el Estado, y así ha ido extendiéndose a lo largo de los años hasta alcanzar una presencia en más de 68 países a nivel mundial. La expansión de Thales continúa en la actualidad y lo podemos observar, por ejemplo, mediante la adquisición en el 2019 de Gemalto, que era una gran empresa a nivel internacional en cuanto al tema de seguridad digital. Bueno, pues por aquí os enseño a Thales, que como veis en realidad no le iba nada mal hasta aquí, hasta la crisis sanitaria con los confinamientos y demás. Veis que en el 2020 estuvo un poco más bajito, pero a finales de año se empezó a recuperar y en el 2021 ya iba mucho mejor, prácticamente igual que como iba antes de la crisis sanitaria. Y como podéis ver, este gran pico es todo a partir de principios de 2022, es decir, a partir de esta guerra con Ucrania, Rusia y demás, como bueno, ya había temores desde enero de que ocurriese una situación así, pues a partir de entonces las acciones subieron enormemente. Bueno, pues por aquí podemos ver los niveles de capitalización, también el valor de la empresa y por supuesto el PER, que como veis tuvo el valor más elevado en el 2020, que ha sido precisamente cuando hemos visto que ha caído enormemente en realidad, y progresivamente se ha ido realizando una corrección. Aquí tenéis las expectativas también de PER para 2022 y 2023, aunque sí que es cierto que teniendo en cuenta la situación actual realmente no haría mucho caso para esta empresa en concreto de estas expectativas, ya que creo que en realidad los valores pueden ser bastante más volátiles con la situación de la guerra de Ucrania y Rusia. Aún así, lo que está claro es que la empresa se ha recuperado bastante, especialmente tras la crisis sanitaria, y desde luego esta situación de la guerra ha sido algo que realmente ha beneficiado a la empresa y que le ha impulsado a recuperarse aún más y más rápido sobre todo. Por lo tanto, pues bueno, eso también es un factor importante a tener en cuenta, el hecho de que esta empresa está llevando a cabo una recuperación muy importante.
Podemos observar fácilmente con este gráfico. Como veis, las barras negras, que son las ventas, muestran cómo cayeron sobre todo en el 2020, también en el 2021, y progresivamente se espera esa recuperación, no solo de las ventas sino también del beneficio operativo o de los ingresos netos, que también podremos observar por aquí abajo. Aquí tendremos también la caída de las ventas que se produjo especialmente en 2020 y 2021, y también las expectativas que nos muestran cómo estas ventas serían impulsadas en los años posteriores. Como os digo, en este caso no haría tanto caso a las expectativas, porque creo que con la situación actual no pueden dar realmente unos datos veraces de 100% lo que vaya a pasar, porque nadie sabe realmente lo que va a acabar pasando. Por lo tanto, pues hay que tener eso presente, pero sí que es cierto que, como os he dicho también, es indudable que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha beneficiado a esta empresa y que por lo tanto eso puede que aumente también quizá la demanda y demás. Por lo tanto, yo creo que sí que va a ser algo que afecte positivamente a la recuperación de esta empresa y que quizá pueda aumentar esas ventas. Además de eso, también quería hablaros de esta empresa porque sé que hay mucha gente interesada en invertir en acciones con dividendos, y aquí, como veis, hay unos dividendos que no están nada mal. Por lo tanto, pues bueno, si esto es un factor que os resulte llamativo o atractivo para vosotros a la hora de decidir si invertir o no, es algo que también podríais tener en cuenta. Además, algo que me gusta mucho es esta caída de aquí del dividendo en el 2020. Porque, como os he comentado en otros vídeos, hay empresas que realmente no bajan los dividendos cuando hay una situación de crisis, porque temen que los accionistas o los inversores en general, pues bueno, se asusten. Por lo tanto, consideran que es mejor mantener el dividendo incluso aunque la empresa le vaya mal, y creo que a veces eso me parece un poco engañoso. Por lo tanto, pues bueno, yo prefiero la transparencia por parte de una empresa, y que si realmente hay una situación de crisis, la empresa está experimentando una caída de las ventas, etcétera, tiene una situación más delicada porque es normal, porque es una situación de crisis, pues me parece muchísimo más coherente y responsable que disminuyan el reparto de dividendos y que esto también lo comuniquen. Para mí es muy correcto lo que han hecho en el 2020 con esa disminución del reparto de dividendos, y posteriormente, pues bueno, se observa que hay una tendencia a que este vaya incrementándose. Y también, acorde con ese aumento de las ventas y esa recuperación de la empresa, observaríamos cómo de nuevo iría incrementándose el free cash flow y también una mejora bastante positiva en términos de rentabilidades. La siguiente empresa de la que quería hablaros también es francesa, y en este caso es una multinacional muy conocida, y es concretamente Carrefour. Como sabéis y muchos conoceréis ya, pues esta empresa se dedica a la distribución de diversos productos y fue creada en 1959, por lo que ya cuenta con gran experiencia en el mercado. Pero además Carrefour también se ha expandido en otros nichos, digamos, por ejemplo, mediante Carrefour Viajes, Carrefour Bank, o por otro lado también mediante la Fundación Carrefour, que ayuda a los bancos de alimentos para países frágiles o para situaciones de guerras o de catástrofes. La situación de Carrefour en estos últimos meses está siendo bastante favorable. Por ejemplo, el último informe del cuarto trimestre de 2021 nos muestra cómo se produjo un aumento de los ingresos netos, del free cash flow, del retorno sobre la inversión y también de los ingresos en general y de las ventas. Pero además Carrefour ha marcado un objetivo que supone aumentar las ventas online de aquí a 2026, y esto lo llevará a cabo mediante un aumento de en torno a un 50% de sus inversiones en materia de digitalización y tecnología, y por otro lado también mediante alcanzar aquella neutralidad carbono, que además, como os comentaba en vídeos anteriores, puede ser algo bastante beneficioso para la empresa, ya que, como os dije en otros vídeos, la Unión Europea está destinando especialmente ayuda económica para aquellas empresas que traten de ser más sostenibles y también más digitales. También está llevando a cabo distintas colaboraciones con empresas muy importantes, como es por un lado Google y por otro lado Meta o Facebook. En este caso está llevando a cabo estas colaboraciones de forma que puede incentivar o mejorar la innovación en su empresa, y por otro lado también la formación de sus empleados, para llevar a cabo pues ese mayor desarrollo tecnológico y esa mayor capacidad y conocimientos. Y además de intentar mejorar en términos de innovación y de formación de sus empleados, también podemos tener en cuenta colaboraciones, por ejemplo, con Uber Eats, para mejorar la distribución de su servicio a domicilio. Pues por aquí tenemos a Carrefour, que como veis cayó bastante también en el 2020, pero posteriormente se ha recuperado, y especialmente a partir de finales de 2021 comenzó a crecer enormemente. A partir de inicios de 2022, a raíz de la guerra y demás, eso lo ha impulsado aún más. Por lo tanto, como veis, está en una subida bastante importante, que es probable que con la situación actual se mantenga al menos durante un tiempo.
Esta es una empresa que también podéis tener en consideración si queréis invertir en dividendos, ya que también tiene un reparto interesante, aunque menor que el de la empresa anterior que hemos analizado. Por lo tanto, pues bueno, en este caso, si es a nivel de dividendos, la otra sería más ventajosa. Pero bueno, Carrefour creo que es una empresa que puede dar mayor estabilidad en ese sentido. Sigue expandiéndose y colaborando, como os digo, con marcas bastante importantes y con empresas muy prestigiosas. Por lo tanto, eso también le puede dar un impulso más adelante y puede dar esa mayor estabilidad o esa seguridad de que va a seguir siendo una empresa rentable más a futuro. Así que aunque el reparto de los dividendos sea menor, pues bueno, aún así puedes asegurarte probablemente un reparto continuado de ellos. Bueno, como veis hasta ahora la situación para Carrefour ha sido muy beneficiosa, como os decía, en los últimos meses, ya que básicamente las recomendaciones eran comprar esta empresa. Básicamente la calificación o la recomendación de los analistas la sitúa en un 1.9, que se sitúa entre una compra agresiva y comprar. Por lo tanto, en este caso observamos esta particularidad, especialmente a finales del 2021. En parte hay que tener en cuenta que a veces este tipo de empresas, estas cadenas así, sobre todo de consumos básicos o de alimentación y demás, suelen tener un auge de las ventas bastante importante a finales de año con todo el tema de la Navidad y demás. Por lo tanto, hay mucha gente que compra de forma agresiva y de forma temporal a finales de año y luego pues se va a desacción. Por lo tanto, pues hay gente que aprovecha a comprar y a estar en esta empresa en el corto plazo, sobre todo durante esta temporada así de invierno. Pero por otro lado, también las consideraciones para los próximos meses pueden ser de compra, ya que en este caso es una de las empresas que se podría beneficiar de esta situación en relación a la guerra de Rusia y Ucrania. En este caso vamos a analizar el balance de Carrefour a nivel anual para el 2021. Observamos por un lado los activos corrientes, que son 17.765, y que además en este caso estos activos corrientes, es decir, activos de corto plazo, vendrán dados en mayor parte por este nivel de deudores y por este nivel de existencias, que son los más elevados. Esto es algo normal para el tipo de empresa que es, y en concreto si veis pues por ejemplo a sus rivales, es decir, a empresas que estén en este sector, veréis que sus balances también están compuestos por una alta cantidad de deudores y por una alta cantidad de existencias. Y lo mismo podríamos ver también en esta zona de aquí, en el total de activos veréis que hay una gran cantidad también en propiedad, planta y equipo. Esto es normal, ya que este tipo de empresas cuentan con gran cantidad de establecimientos, por lo tanto de ahí este valor tan importante que encontramos por esta zona, y por ello este tipo de empresas suelen contar con una parte de activos no corrientes muy importante. Por lo tanto, si observamos de este total de activos, únicamente estos 17.000 y pico serían los activos corrientes, dejando más del doble a los activos no corrientes, es decir, a los activos de largo plazo. Si bajamos hacia abajo podemos analizar el pasivo, que distinguiremos por un lado entre pasivo corriente, que son estos 22.150 que vemos por aquí, y después también al restarlo a 37.417 obtendríamos el pasivo no corriente, que serían las deudas de largo plazo. Por lo tanto, si hacemos esa diferencia veríamos que la solución serían unos 15.000 y pico más o menos. Por lo tanto, eso sería el activo no corriente y veríamos cómo sería inferior al pasivo corriente. En este caso siempre viene mejor una reclasificación más a largo que a corto, porque eso puede permitir a la empresa pues hacer frente a ciertas inestabilidades económicas, pero sin embargo sí que es cierto que, teniendo en cuenta el tipo de empresa que es también bastante normal que tenga algo más de pasivo corriente, es decir, deudas a corto que deudas a largo plazo. Aún así, observaríamos cómo el total pasivo, estos 37.417, sería inferior a los 47.668. Por lo tanto, mientras que el nivel de pasivo sea inferior a este nivel de activo, nos puede dar cierta seguridad. Y a continuación quería hablaros de Northrop Grumman. En este caso se trata de un conglomerado de empresas estadounidenses que se dedican al tema aeroespacial y por otro lado también de defensa, y que surgieron de la fusión precisamente de Northrop y Grumman. Esta empresa se encuentra dentro de los 5 mayores contratistas de defensa de Estados Unidos y también es uno de los principales constructores de buques de guerra. Inicialmente, en 1939, lo que encontraríamos era Northrop Corporation, que se situaba por aquellas en California, pero posteriormente, años después, Northrop Aircraft se fusionaría con Grumman Aerospace, que en realidad era una empresa muy famosa porque llevó a cabo la construcción del módulo lunar del Apolo.
Y finalmente la fusión entre ambas empresas daría lugar a la situación actual con la empresa Northrop Grumman. Por lo tanto, ambas tienen mucha experiencia en el mercado y especialmente en todo el tema de la ingeniería aeronáutica. Además, se trata de una empresa que tiene gran importancia y que ha realizado colaboraciones con empresas muy destacadas, ya que por ejemplo Northrop Grumman ha estado en colaboración con Boeing, por ejemplo, ayudando a crear y desarrollar naves espaciales para la NASA. Así que, como veis, es una empresa que tiene en la actualidad una gran importancia, especialmente en algunos territorios como son Australia, Europa, Corea del Sur, Japón, Oriente Medio y Estados Unidos especialmente. Por aquí os quería enseñar un poco la evolución de las acciones de Northrop Grumman. Como podéis observar, más o menos no iban nada mal encaminadas. Sí que es cierto que de nuevo cayeron por aquí, sobre todo, como veis, en marzo, a raíz de los confinamientos, de la crisis sanitaria, toda la incertidumbre y demás, pero posteriormente se fue reequilibrando un poco y aunque seguía un poco estancado en el 2021, a partir de mediados de 2021 fue cuando comenzó a crecer de nuevo. Y por supuesto esta empresa ha sido de nuevo impulsada a raíz de febrero, como podéis ver por aquí, debido a la crisis o a la guerra entre Ucrania y Rusia. Para esta empresa de nuevo lo que se espera es también una recuperación en términos de ventas y por supuesto de free cash flow, y además de eso también quería enseñaros sobre todo este dividendo que, como podéis ver, es bastante ventajoso. En este caso yo creo que es el mejor reparto de dividendo de las tres empresas que vamos a analizar. Por lo tanto, yo sí que os aconsejo esta empresa en el caso de que os interese un poco este sector en el que está metido, y además también en el caso de que estéis interesados sobre todo en invertir en empresas con dividendo, porque este es uno de los mejores dividendos que generalmente suelo encontrar. Por lo tanto, este me parece una muy buena opción para aquellos concretamente que busquéis, pues eso, repartos de dividendos más generosos. Esta empresa a nivel de balance la verdad es que está bastante bien, es muy equilibrado. Por ejemplo, a nivel anual para el 2021 vemos que hay un activo corriente de 12.426 del total, que son 42.579, lo que deja una gran cantidad para el activo no corriente, que sobre todo vendrá dado por esta parte de aquí, por la propiedad, planta y equipo. Y además, si comparamos este total activo de 42.000 y pico con el total pasivo de los 29.000 y pico, observamos que es mucho mayor el activo en comparación al total pasivo. Y de la misma forma, si comparamos las deudas de corto plazo y las deudas de largo plazo, hay una gran cantidad de deudas clasificadas a largo plazo, lo cual permite obtener o proporcionar una mayor estabilidad para la empresa en caso de desequilibrios, al tener clasificadas como deudas de corto plazo, pues una cantidad mucho más inferior. Por lo tanto, esta reclasificación de deudas más a largo plazo, que siempre va a venir mejor, y por otro lado también el hecho de que el activo es mucho más superior al pasivo, además de que las reservas han ido aumentando notablemente a lo largo de los años, proporcionan una mayor estabilidad a esta empresa. También os quería hablar un poco sobre los balances en relación a que mucha gente me pregunta dónde encontrarlos para poder analizar y demás. Yo recomiendo bastante el de Investing porque me parece que está muy claro, pero bueno, en general todas las plataformas o las páginas web que te permiten analizar acciones y demás suelen tener un apartado donde encontraréis los estados financieros de una empresa generalmente, sobre todo el balance, que es uno de los más básicos, así que pues generalmente suele estar en todas esas páginas web. Aún así os recomiendo que tengáis un poco de cuidado porque algunas, por mucho que a nivel de ratios quizá esté mejor, en términos de estados financieros no lo están tanto. Por ejemplo, Yahoo Finanzas me gusta mucho para determinadas cosas, para las gráficas, algunos ratios y demás, pero por ejemplo a nivel de balance lo podéis encontrar, pero me parece un balance menos intuitivo y que puede llegar a causar errores. Como podéis ver por aquí tendríamos el balance en Northrop Grumman, y si desplegamos por aquí veis que tenemos activos por un lado y después pasivos y patrimonio neto. Si desplegamos por ejemplo los activos, lo que vais a ver es que si recogemos estas dos partes de aquí veréis que tendremos los activos totales, que es la suma de esto y esto de aquí. ¿Qué ocurre? Que pone activo corriente y activo corriente. Obviamente eso es un error, no tiene ningún sentido. Este sería el activo corriente y este el activo no corriente. Por lo tanto, pues bueno, al final aquí si desplegáis, veis aquí activo no corriente total. No entiendo por qué, por ejemplo, aquí pone activo corriente. Yo creo que tendría que poner directamente no corriente porque esto induce a error. Por ello, pues bueno, a nivel de estados financieros, a mí Yahoo Finanzas, por ejemplo, no me gusta tanto. Con los pasivos ocurre exactamente lo mismo. Si desplegáis veréis pasivo corriente
y otro pasivo corriente que no tiene ningún sentido. En realidad este de aquí abajo es el pasivo no corriente. Por lo tanto, pues bueno, sí que encontraréis balances en distintas páginas, así que generalmente en la página que normalmente vosotros estéis utilizando probablemente habrá un apartado donde encontréis los balances, pero aún así tened cuidado porque pues eso, hay páginas que para los ratios están muy bien, pero que a nivel de estados financieros no lo están tanto, o creo que pueden llegar a confundir a la gente. Este era un ejemplo de Yahoo Finanzas que a nivel de balance a mí personalmente no me convence mucho y quería enseñároslo para que vieseis un poco esas diferencias. Así que bueno, la cosa es encontrar aquella página que tenga unos estados financieros que os resulten más intuitivos para poder analizar. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido y que os haya sido útil, y si os ha gustado por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.